comenzar la clase. Entonces, estábamos diciendo que estudiamos en la clase pasada las losas unidireccional, que son losas que están apoyadas en dos bordes, es decir, losas de este tipo, o placa, le llamamos losas a las placas ubicadas horizontalmente. Acá está en el dibujo, son las placas estas, habíamos estado estudiándola y habíamos visto en el estudio que a efectos de mantener inmóvil uno de los apoyos, o sea que mantenga la longitud entre apoyos, se le aplicaba una fuerza S y había una reacción en el otro vínculo, ¿no es cierto? Y en ese estado teníamos una deformación en el centro W máxima y un sistema tensional. Fíjense, ya que estamos en la foto esta, que las losas suelen ser, o placas horizontales suelen ser continuas. ¿Qué significa? Que dos placas están unidas en un borde, es decir, le comento esto porque ahora vamos a estudiar lo que son las placas empotradas y podemos decir entonces que a veces dos placas o más placas están unidas en un borde, comparten un borde, es decir, esta podría compartir con otra que está acá, ¿no es cierto? Entonces compartirían un borde. En ese caso, una placa empotra a la otra, que se denomina empotramiento, y bueno, es un vínculo, ustedes lo han visto en estática y resistencia a materiales, en el cual no hay rotación del elemento, y se genera un momento de empotramiento llamado generalmente M0. Es decir, una placa bien potrada es una placa que tiene empotramiento en los dos lados. Ahora, ese empotramiento que nosotros lo dibujamos en estática y en resistencia a materiales mediante esta forma vincular, que se le suele hacer así, y se pone el momento, en la realidad viene materializado por la continuidad, en general por la continuidad de una losa en la otra, es decir, cuando las losas tienen aproximadamente la misma luz, así, entonces, la deformación de esta va para allá y la deformación de esta va para allá, por lo tanto se equilibran y se hace nula, y es la condición analítica para un empotramiento. Entonces, en la realidad, los empotramientos de placas o losas se dan a través de la continuidad de una con otra. Nosotros en la clase anterior habíamos estudiado la losa, por decirle, le llamamos losa a la placa horizontal, a la losa tenía solamente apoyo, es decir, teníamos la losa y la condición era que tenía una serie de apoyos acá sin empotramiento, simplemente se llamaba losa simplemente apoyada. Y en esas condiciones la losa era esta. Es decir, tenía un apoyo de este lado, apoyo únicamente, y uno de este lado. Y habíamos hecho el estudio de esa losa y le habíamos aplicado una fuerza S en el apoyo a efectos de que el vínculo no se desplazara. Y habíamos determinado la ecuación que nos da cuál es el valor de S por unidad de longitud, que mantiene en la posición el apoyo. Eso lo habíamos visto. Acá está, ¿no es cierto? Fíjense en el dibujo está la fuerza con el valor de S a efectos de que este apoyo no se cuelgue. ¿Cuánto vale esa fuerza? Pues esa fuerza estira la placa, habíamos visto ya, con un valor que se determinaba. Igualando el corrimiento, finalmente llegábamos a esta ecuación, que está acá, esta ecuación que está acá abajo, y que nos daba, si pudiésemos despejarlo, el valor de S que mantiene en posición el vínculo. Claro, habíamos dicho que era muy difícil, o sea, imposible despejar ese valor. Entonces, lo que hacíamos era buscar numéricamente, y lo habíamos hecho a través de una planilla Excel,
habíamos visto cuál era el valor que cumplía con esta ecuación que está acá, que estoy marcando, es decir, cuál es el valor de U, siendo U un parámetro que es función de S. Ya habíamos dicho que este parámetro que está acá abajo, acá, U, está vinculado a S, o sea, es directamente proporcional a S. Es decir, si nosotros en esta ecuación determinamos el valor de U, que hace que se cumpla esta ecuación, es decir, que el término de la izquierda sea igual al término de la derecha, el valor de U nos determina directamente el valor de S. Claro, como ven, en esta ecuación es imposible determinar, despejar el valor de U, dado que está en forma de tangente parabólica, hiperbólica, está elevado a potencias, etc. Es imposible. Por lo tanto, se calcula numéricamente cuál es el valor de U y el de S que cumple con esta ecuación. Cuando se cumple esa ecuación, el valor de S que estira la placa, acá está, el valor de S que estira la placa, impide el corrimiento delta. Y con ese valor de S tenemos un valor de deformación, de flexión omega, que viene dado por la ecuación que habíamos determinado, que era, a ver, la vamos a buscar, esta que está acá. Habiendo determinado S, nosotros podemos sacar cuál es el valor de U y por lo tanto el valor de W. Es decir, que en la condición de que el vínculo no se desplaza, sí, tangente H, tangente hiperbólica, o sea, son las funciones hiperbólicas todas estas. Es decir, cuando yo pongo, le comento esto porque me están preguntando, coseno hiperbólico es coseno hiperbólico, es decir, y tangente hiperbólica. Son funciones hiperbólicas, sí, en la ecuación esta aparece la tangente hiperbólica, ese TH que está acá es tangente hiperbólica de U. Bueno, vamos a volver a ver la planilla Excel nuevamente, pero vamos a ver ahora, antes de pasar a la planilla, qué ocurre si tenemos un empotramiento. Disculpen, lo vimos en la clase pasada, pero vamos a repasar lo siguiente. Una vez determinado con S el valor de todo el W, se pueden determinar también las tensiones. Esta tensión es debido al esfuerzo que termina la cadena en el apoyo. Y por otro lado, conocemos también la tensión, la voy a seguir tu consejo. Ahí me escuchan bien. Sí, se escucha, ingeniero. Y está bien. Gracias por ese consejo, quizás sea mejor, ahí la toma mejor. Bueno, entonces estaba diciendo que una vez que conocemos el momento, con la que también tenemos la ecuación, podemos conocer la tensión debido al momento. Y porque está en función de la deflexión. Esta ecuación la tenemos al principio, ya hemos determinado el valor de S, por lo tanto podemos determinar el valor del momento máximo que está en el centro de la placa. Es decir, entonces en el centro de la placa conocemos el valor del momento máximo porque conocemos S.
Y podemos conocer el momento en cualquier otra sección que queramos, pero nos conviene en el centro porque está el momento máximo, por lo tanto las tensiones son máximas debido a flexión. Y se la combina con la tensión que produce las fuerzas S de tracción. Entonces lo que está acá es la tensión total en la placa en el centro del tramo, que es donde tenemos las tensiones máximas. La deflexión se calcula con la ecuación que acabamos de ver. Vamos a trabajar sobre el Excel un poco, pero vamos a ver qué pasa si la losa ahora está empotrada, porque el tratamiento es similar, únicamente que la ecuación diferencial va a llevar incorporado el momento. Es decir, esta es ahora la losa, que yo le hice la introducción en el cual una losa empotrada se considera que no tiene rotación en los apoyos y por lo tanto se genera un momento M0, que es el que sostiene la rotación. Esto es como las vigas empotradas, nada más que el empotramiento es por unidad de longitud, es decir, el momento de empotramiento M0 es un momento por unidad de longitud, es decir, visto en perspectiva, esta es nuestra placa y hay todo un momento de empotramiento en las placas por unidad de longitud. Y aparte tenemos la fuerza S que mantiene en el vínculo en su posición. Entonces, bajo esas condiciones vamos a estudiar la placa, que le llamaremos placa bien potrada, a diferencia de la otra que se llama placa simplemente apoyada, pero sigue conservando el carácter de unidireccional, es decir, una placa que está apoyada en dos bordes opuestos, pero a su vez ahora tiene un empotramiento. Entonces vamos a estudiar de la misma manera esa placa que nos va a conducir a ecuaciones que tienen el mismo carácter, ¿no es cierto? Pero con algunas diferencias nomás en sus términos. Entonces, ahora el momento flector, que en una sección cualquiera que antes era esto, en la empotrada, en la simplemente apoyada, se le debe agregar el momento del empotramiento. Es decir, si nosotros tomamos momento en una sección a una distancia X, sería la parte que habíamos estudiado ya anteriormente más el momento de empotramiento que tenemos a izquierda y a derecha, en los apoyos. La ecuación diferencial de la placa es la misma, es esta. Pero ahora el momento que va acá es este que tiene el M0, entonces la ecuación diferencial queda así, ¿ves? Constituida con un término más, que es el momento del empotramiento, que se le puede dar esta forma que está acá, se le da esta forma a esta ecuación, esta que está acá, y se le resuelve. La resolución es muy parecida a la anterior, o sea, contiene términos de cosenos y senos hiperbólicos, tangente hiperbólica, etc. Entonces, esa ecuación que integrada dos veces tiene una solución general como la que está ahí, al aplicar las condiciones de contorno, ¿cuáles son las condiciones de contorno? Bueno, las condiciones de contorno son, para x igual 0, tenemos una deflexión nula, o sea, el apoyo no desciende. Los dos apoyos no descienden, es decir, para x igual 0 o x igual L, omega es igual a 0. Bueno, usamos x igual 0, omega igual 0, una condición de contorno. Para x igual 0, también la rotación es nula, o sea, la derivada segunda es nula, primera es nula, por tanto se la saca de la primera derivación a esa, la solución. Y finalmente para x igual a L sobre 2 en el centro de tramo, también la deflexión es nula por condición de simetría, es decir, esta específicamente, así cargada, esta losa que tiene rotación nula en los apoyos, si uno pasa la tangente por el centro del tramo, será tangente horizontal por cuestión de simetría, por lo tanto la rotación es nula en el centro del tramo. Con esas tres condiciones y ocupando la primera y segunda integral de la ecuación diferencial, sacamos estos términos, los tres términos que en función de las condiciones de contorno, ¿cierto? Que son las que acabo de ver. Esas tres condiciones de contorno nos otorga las tres
incógnita, porque no solo tenemos C1 y C2, que están acá, ven acá está la C1 y C2, al integrarla dos veces, C1 y C2, sino que tenemos a su vez otra incógnita que es el momento en el apoyo. Por lo tanto, las condiciones de contorno que vamos a usar son tres, porque tenemos tres incógnitas. Entonces, determinadas las condiciones de contorno, con las condiciones de contorno C1, C2 y el momento, la ecuación diferencial de la placa, esta que está acá, se las marco, es esta, digamos, es esta que se la ha trabajado un poquito, ¿no es cierto? Pero en definitiva queda esta ecuación diferencial. Repetimos, ¿qué es esto? Es la ecuación diferencial, perdón, es la solución de la ecuación diferencial de la placa que nos brinda como solución la deflexión para cualquier valor de X. Para todo X se le da un valor de X y obtengo el valor W. ¿Y cuáles son los parámetros que intervienen? Bueno, son todos parámetros conocidos. Si uno ve esta ecuación, tenemos por un lado la rigidez flexional D, por otro lado la luz L, entonces dL, y por otro lado tenemos el parámetro adimensional U, que sabemos que está relacionado fundamentalmente con S, que es la fuerza en el apoyo. Esa fuerza en el apoyo varía y la flecha va a cambiar para la misma condición de carga y de luz es decir, y habrá un valor de S que hace que el apoyo no se desplace y que la deflexión sea mínima. Bueno, esa fuerza, para saber esa fuerza, se la trabaja un poco a la ecuación y da esta ecuación que es parecida a la ecuación de la biarticulada o simplemente apoyada, con otros valores, pero es parecida. Igualmente acá no se puede despejar el valor de S y debemos calcularlo numéricamente. Nosotros lo vamos a hacer ahora y vamos a estudiar un poquito con la planilla Excel. Y una vez que conocemos el valor de S, se puede determinar la tensión debido al estiramiento de la placa por efecto de la fuerza S por unidad de longitud, el valor de la tensión de flexión máxima, que ahora va a estar, si uno la calcula en el apoyo, es decir, para la placa doblemente empotrada, en los extremos opuestos, el momento M, esto se deforma así, exagerando, y acá hay un momento M0, en el apoyo se encuentra el máximo momento, no en el centro del tramo, es mayor en el apoyo, y entonces se calculan las tensiones debido a flexión en el apoyo y se la suma a las tensiones debido al estiramiento de la placa, que es lo que está acá. Y se puede calcular también el momento en el tramo, que veríamos que es menor que el momento en el apoyo. Bueno, acá tenemos el valor de mes, este lo habíamos determinado cuando sacamos hicimos la solución con las condiciones de contorno, recordemos, acá lo tengo de vuelta, que habíamos sacado también el valor de M0. Que es el momento de empotramiento. Bueno, con estas ecuaciones y con esto que hemos estado estudiando, vamos a abrir la planilla Excel. Le voy a compartir la planilla Excel, así vemos cómo con esa fórmula se puede construir una planilla de cálculo que nos permita, a partir de los parámetros conocidos, determinar cuáles son las deformación y las tensiones, y si estuviéramos en un proceso de ingeniería, de diseño de estas placas, podríamos proponer espesores y determinar tensiones, o sea, estaríamos en un proceso de diseño, o sea que esa planilla que vamos a ver ahora es una planilla que nos permitiría diseñar esta placa para ciertas condiciones de geométricas, de carga y de tensiones del material, admisibles del material. Entonces, yo voy a dejar de compartir esto y voy a compartir otra ahora. En un segundo. Vamos a compartir. Voy a compartir, a ver si la planilla Excel
y me van a confirmar si ustedes ven la planilla esta que le estoy compartiendo. Sí, se ve, ingeniero. Bueno, sí, vamos a analizar porque, bueno, las fórmulas las tenemos, va a hacer que ustedes se pongan un poco, el tema no es ni tratar de resolver la ecuación diferencial, sino basándonos en las resoluciones que nos proponen los autores, estudiar conceptualmente el problema. Y así se podría abordar este tema de la verificación de tensiones y deformaciones. En el proceso de diseño en ingeniería civil y en todo proceso de ingeniería, ¿no es cierto? Nosotros proponemos soluciones y verificamos. Es una forma de diseñar, ¿no es cierto? Porque no siempre se puede despejar el espesor de una placa o cosas así. La idea es proponer un diseño y verificar los estados tensionales, y no solo los estados tensionales, sino también las condiciones de servicio. ¿Qué se denomina condición de servicio? En este caso es la deformación, es decir, un diseño implica resolver la geometría con la resistencia, es decir, ver cuál es el espesor o canto, en este caso de la losa, que nos resuelve el problema de la resistencia, o sea, la verificación tensional, sino también tenemos que verificar la condición de servicio, que es eso, ver cuánto se deforma y si esas deformaciones son admisibles. Por eso se llama en servicio, así cuando este elemento que nosotros queremos diseñar nos está sirviendo, está trabajando, está en servicio, ver si esas deformaciones son compatibles. En este caso, ¿qué deformaciones son? Bueno, son los descensos máximos ocurrentes en este caso en el centro de la losa. Entonces, nuestra planilla de diseño implica no solo controlar tensiones, ver cuáles son los valores de tensiones, sino ver cuáles son las deformaciones. Entonces, acá en la planilla Excel tengo dos dos solapas, ¿no? Una para una placa unidireccional simplemente apoyada, que esta planilla ya la vimos la clase pasada. Se refiere a eso y la vamos a volver a repasar. Y la segunda solapa es la misma placa unidireccional, pero ahora con bordes empotrados. Sería la diferencia, es lo que vimos hoy, lo que acá se pasa. Una es simplemente apoyo y la otra es empotrada. Bueno, en toda planilla de diseño siempre hay un ingreso de datos y una parte en la cual se ingresan los datos, y que yo las tengo acá como marcadas con verde, ¿no es cierto?, con un gris, que yo debo ingresar datos. Todo esto son datos. Y acá una zona que me da los resultados, que son el momento y las tensiones, momento y las tensiones, y la puse en amarilla acá porque la vamos a hacer variar, la deformación en el centro. El estudio se hace a una distancia de la mitad, porque la luz L es 600. Podríamos trabajar la 200, pero como yo sé que en este tipo de placa la tensión máxima está en el centro, voy a poner el centro. De todas maneras, aunque pusiera en otro punto, las tensiones me las da acá, por ejemplo a 200, pero siempre acá la flecha es en el centro. Bueno, entonces tenemos que la placa nuestra es 600 por 1200, apoyada en la dirección de 600, un espesor de 12 centímetros, un módulo de elasticidad de 250.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, nos estaría indicando que es hormigón, un mu, coeficiente de Poisson de 0,33, Q, 1 kilo por centímetro. Esa es la fuerza que la ingreso yo acá y que me permite, en este caso le puse 2.980, con 3 es la fuerza que me provoca un desplazamiento nulo en el apoyo. Fíjense, si yo a esta fuerza le pongo 1.000, el apoyo se desplaza hacia la izquierda 1,82 centímetros y la flecha aumenta. Si le pongo 4.000,
Se desplaza hacia la derecha más de lo que lo corro más y la flecha disminuye, es decir, que la flecha aumenta inversamente proporcional a la fuerza. Hay un valor de la fuerza que hace cero el corrimiento. Yo podría tantearlo acá, pero también me puedo poner acá en la planilla Excel y poner datos, análisis y buscar el objetivo. ¿Qué objetivo? Que la celda esta sea igual a 0, variando cuál celda la de la fuerza. Buscando ese objetivo, ve, me dice que es 2980. Esa es una herramienta, perdón, dijimos entonces, es una herramienta que tiene la planilla muy potente, que es buscar el objetivo. Entonces, hacer la celda esta igual a 0, variando la fuerza. Entonces hago así y ahí tengo, acepto, y tengo que es 2981,3. En ese caso, ahí no se corre, no se desplaza el apoyo, la fuerza es 2.981 y la flecha en el centro es 11,24. Es decir, para esta losa con una fuerza de 2.981, la condición de servicio es que la flecha en el centro, es decir, la deformación máxima, es 11,24 centímetros. Y por otro lado tengo que el momento en la sección de cálculo, que es la sección del centro, es 11.503 kilogramos centímetro sobre centímetro. Es un momento por unidad de longitud, porque recuerden que estamos trabajando esto con fajas unitarias, es decir, fajas de 1 centímetro. Es decir, que este momento es el momento medido en kilogramos centímetro por unidad de longitud, porque la faja tiene el ancho unitario. Entonces, las tensiones de flexión es esta, que es el momento flector dividido el módulo de elástico de la placa, que ya sabíamos que era 1 por h² sobre 6, como resistencia material, nada más que tiene el ancho unitario. Y por otro lado, la tensión debido a la fuerza S, a los 2.981, estirando la faja de 1 centímetro de ancho. Si se combinan esta más esta me da 700, es la máxima tensión de tracción, y la mínima es esta menos esto, o sea, sigma X menos sigma S, es decir, hay una máxima y una mínima, es decir, una vez que está trabajando la placa, el diagrama es trapezoidal de tensiones. No lo puedo dibujar porque no puedo dibujar en el Excel con este tableta, bueno, pero estamos. Entonces ahora le pongo menor valor a esto, por ejemplo 1000, y obtengo una mayor flecha, un menor estiramiento, y las tensiones son mayores, porque mayor deformación hay de flexión y el momento es mayor. O sea que la mejor condición es para cuando yo le aplico en la placa, en el apoyo, esta. Bueno, ¿qué pasaría si la placa es bien potrada ahora? Bueno, para eso paso a la siguiente solapa. Es una planilla similar, nada más que en la zona de cálculo que está acá abajo, está la fórmula para la bien potrada, es decir, en la otra, en la zona de cálculo, todo esto que está acá responde a las fórmulas esas, ¿no es cierto? Mientras que en la bien potrada responde a otras fórmulas, pero el proceso es similar. Bueno, entonces, ¿qué está? Acá está el ingreso de datos, igual que la otra. Acá está la flecha, la condición de servicio. Y acá está el momento flector en el tramo. Y ahora un dato que nos gusta también es el momento en el apoyo. El momento del apoyo lo necesitamos conocer y teníamos la fórmula para conocer, decía, aparece una casilla más, acá le he puesto, en el cual me dice cuál es el momento de empotramiento. Y fíjense, para la misma placa, bien potrada, ¿no es cierto? Acá aparece el empotramiento, es 6,78 para la condición de la fuerza que mantiene el vínculo igual a 0, es decir, si yo tengo, igual que en la anterior, una fuerza de 1047, me da un desplazamiento nulo,
del vínculo. Es distinta la fuerza, es distinta la placa, su condición de empotramiento hace que, por ejemplo, acá necesitaría en la simplemente apoyada 2.981 para mantener el vínculo en cero con una deformación de 11.24, mientras que la bien empotrada para una menor fuerza no se corre, un menor fuerza que hace que el vínculo no se corra, la flecha es casi la mitad, es decir, que el empotramiento de una losa en los bordes hace de que la flecha sea menor. Es como que es una condición favorable, por eso se habla de que un damero de placas o una secuencia de placas en la cual una empotra a la otra, la condición de servicio es favorable. Bajo esa condición tenemos un momento en el apoyo y un momento en la sección de cálculo que es en X300. Es decir, este momento MX que está acá, que le estoy remarcando, 11.726, es el momento flector en la zona de cálculo, a la mitad de la luz, mientras que este es el momento en el empotramiento. Ustedes ven que es casi la mitad. 26.173 y el otro 11.000, menos de la mitad. Y bueno, y están las tensiones. Esto es en el punto de mayor tensión. ¿Cuál es? Es en el apoyo, porque el momento flector máximo está en el apoyo. No es el momento de empotramiento. El momento de empotramiento es el máximo momento de esta placa y ahí está calculando las tensiones. Las tensiones son mayores, pero a una mayor tensión, pero la condición de servicio es más favorable, 6,78. Si yo, por ejemplo, a esta le pusiera la fuerza 2.981 que hace a la simplemente apoyada, fíjense, tendría un desplazamiento de un poquito menos de 1 centímetro hacia la derecha, porque una fuerza mayor que la que corresponde al equilibrio del vínculo, y tendríamos una flecha de 5,3. Y si yo en la simplemente apoyada le pusiera la fuerza que corresponde a la bien empotrada, miren, 1047, estaríamos con una deflexión muy grande, porque el vínculo se corre hacia la izquierda 1,72 centímetros. Bueno, esto hace estas dos planillas que me interesaba mostrarle porque responde un poco a los criterios de cómo se diseñan este tipo de elementos. Es decir, por ejemplo, si nosotros como ingeniero civil tenemos que diseñar una placa, claro, las placas que usamos son de hormigón armado y requiere otra, por ahí, esta sería como una placa de hormigón simple. Digamos, por la placa de hormigón armado tiene otros criterios, otros mecanismos. El hormigón armado del material isótropo y homogéneo, es decir, el hormigón armado ya no es un material homogéneo, sino un material combinado de hormigón y acero y por lo tanto responde a otros mecanismos resolutivos, pero digamos el esquema general de diseño de estas cosas es más o menos el mismo, es decir, un ingreso de datos, que lo tengo acá, fórmulas que responden al mecanismo que estamos en cuestión, la determinación de ciertos parámetros como son acá el valor de D, que es la rigidez flexional, y el valor de U, que es ese valor adimensional que depende de ese, y lo que es el output o zona de verificación y que la devolución que nos da la planilla, que es la condición de servicio, que es la deformación de la placa. Acá habíamos, era 981, la condición de servicio, y el esquema tensional que deberá ser comparado con las tensiones que admita el material, es decir, la tensión admisible. Bueno, con esto nosotros cerramos lo que es el estudio de las placas unidireccionales. La clase que viene, el lunes que viene, yo voy a comenzar a trabajar sobre placas bidireccionales, que son placas que están apoyadas o apoyadas y empotradas en dos direcciones, que son más eficientes como diseño. Debe reunir algunas condiciones, pero son más eficientes. Bueno, entonces con esto cerramos la clase de hoy y que tengan buenas tardes, y yo les voy a compaginar los vídeos, se los voy a enviar al ingeniero Reiner para que se los comparta.
Buenas tardes, saludo a todos. Muchas gracias. Ingeniero, Sí, dígame. Sí. ¿Será que este Excel, será que nos podrían pasar más adelante? Si yo se los voy a pasar al Excel, se los voy a pasar para que lo vean. El Excel es lo hemos creado para compartirlo nomás. Acá abajo, le comento una cosita antes que se me corte. Acá abajo dice tratamiento como barra. Es la misma deflexión, fíjense, es el tratamiento como si fuera una barra unitaria y acá es como losa. Eso después lo vamos a hablar en la clase que viene, porque es decir, cómo el tratamiento como losa mejora la condición del estudio de una faja aislada. Sí, yo se lo voy a pasar al Excel para que lo analicen un poco y lo puedan trabajar. Bueno, hasta luego. Se queda, ya sin